estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos que están aquí con cada uno de nosotros. Bienvenidos. El grupo Salud al Alcance de Todo y el grupo Mujer Virtuosa le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están conectando. Hoy estamos transmitiendo por Facebook, pero después vamos a ponerlo en diferido a ver qué pasa. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a saludarlos a cada uno de ustedes. Si es la primera vez que entras en esta programación, suscríbete, dale a la campanita. Allí tenemos en el link los canales tanto de Facebook como de YouTube. Y también tenemos los grupos de salud y también tenemos los grupos de estudio. Así que bienvenidos a todos. Vamos a saludar a nuestra hermana Ani Belkis Ortiz. Bienvenida. No sé de dónde te conectas. Bienvenida. Josmi López, bienvenida. A la hermana María Elena Nieto se conecta de Perú, bienvenida. A nuestra hermana Rosa, bienvenida. Verónica se conecta desde México y también a los países que nos ven siempre, a Colombia, nos ve Venezuela, nos ve Puerto Rico, Chile, Argentina, Estados Unidos, también Panamá también. Y bueno, y también la hermana se conecta de Perú y bueno, y otras personas que se conectan de diferentes partes del mundo. Si no te he nombrado de dónde te conectas, discúlpame, pero pon allí en los comentarios desde dónde te conectas, pues también para saludarte. Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un tema controversial que son las carnes, así que vamos a tener un tema interesante y también vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga esta reunión y que prepare nuestra mente y nuestros corazones para que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Así que inclinemos nuestro rostro, por favor. Amado Padre Celestial, alabado sea tu nombre, pedimos el perdón de nuestras ofensas y también rogándote, Señor, la bendita promesa que es que derrame, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos bautice diariamente para que podamos someternos, Señor, y poder obedecer a todas las leyes, tanto los de la salud como los 10 mandamientos que nos has dejado para que tengamos vida eterna, así como la escuela sabática que está hablando y también podamos, Señor, tener salud física, mental, espiritual. Bendice a nuestros hermanos que nos están viendo y nos están acompañando de diferentes partes del mundo y las personas que lo van a ver después en diferido, Señor. Que extiendas esa bendición para cada uno de las personas que lo van a ver, oh Dios, y que podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Gracias por el ministerio de los ángeles, Señor. Te rogamos humildemente que sostengas esta conexión para que podamos, Señor, escuchar todos los consejos que tú nos traes a través de nuestro hermano César y nuestra hermana Sarita. Unge sus labios, Señor, con el carbón encendido para que no sean palabras humanas, sino palabras de vida para vida eterna. Gracias, Señor, por estos programas, Señor, que no se queden allí, Señor, en el olvido, sino que los pongamos en práctica y nos podamos, Señor, someter para que podamos ser transformados. Gracias, porque en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hermano Julio, Amén. bienvenidos a usted y a su Yes. esposa. Gracias por estar aquí. La verdad es un placer maravilloso, pues poder seguir con estas charlas y que no solamente nosotros, sino nuestros amigos, nuestros familiares, y hay personas que no conocen el tema, pues, de la salud y es algo muy interesante. Y hay un versículo que está en Levítico que dice, donde está la sangre está la vida, pero también, bueno, lo estoy parafraseando, pero donde está la vida también está la muerte, porque allí donde alberga la vida, que es la sangre, también está la muerte de lo que consumimos, ¿no? Vamos a intentar no herir la sensibilidad de las personas. Bueno,
Gracias a usted por estar aquí. Dios lo bendiga y a su esposa Sarita. Nos gustaría a todos pues vivir en ese Edén y en un jardín así como el que tiene usted ahí atrás, ¿cierto? Esa es la idea. Me faltan Gracias. las frutas colgando, pero sí. Sí, esos son solo pinos, hermano. Es Sí, como la sí. higuera que el Señor secó y dijo, ¿dónde están los Ajá. frutos, no? Exacto. Aquí también hay muchos pinos y también ahora estamos entrando en el frío. Y bueno, ya hace un poco de frío, por eso me puse la chaqueta porque ya empieza a hacer frío acá en España, en Europa. Bueno, bendiciones y bienvenidos a todos los hermanos que se están conectando. Los que lo quieran ver, lo estamos transmitiendo por Facebook y después, si Dios mediante, lo podemos transmitir por YouTube. Así que gracias a todos por su paciencia. Dios les bendiga. Adelante, hermano, por acompañar. Buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente por este privilegio de poder compartir no nuestros consejos, pero los consejos divinos, porque en realidad el único maestro y la enseñanza siempre proviene de él. Así es de que muchas gracias y vamos a iniciar nuevamente este tema, ¿verdad? Muy controversial, muy polémico, pero sobre todo muy sensible, especialmente en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Eh, Hay mucha restricción, desafortunadamente, sin embargo, nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y quisiera iniciar este tema compartiendo un texto de la Escritura que se encuentra no sé si lo pueden ver, Génesis capítulo 9 versos del 1 al 6. Sí, hermano, está allí, sí. Gracias. Gracias, gracias, hermana. Dice de la siguiente manera, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida, la demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana por el hombre, su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y quiero leer también de Consejos sobre el Régimen Alimenticio el párrafo 231 que dice de la siguiente manera, una de las más fuertes tentaciones que el hombre tiene que hacer frente es precisamente la del apetito. En el comienzo el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente del todo equilibrada y el tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban plena y armoniosamente desarrollados. Pero debido a las seducciones del artero enemigo, la prohibición de Dios fue desatendida y las leyes de la naturaleza exigieron su completo castigo. Vemos, hermanos, ¿verdad? Cómo desde el principio Dios el texto bíblico que leímos de Génesis 9, ¿verdad? Nos da la pauta de que sí, efectivamente Dios permitió a los hombres el consumo de la carne, pero les dio pautas y regulaciones de cómo deberían de hacerlo, ¿verdad? La clase de animales que deberían de consumir, porque no todos los animales que se mueven sobre la tierra son considerados limpios para el consumo. Y Dios les dio regulaciones de cómo deberían de hacerlo, ¿verdad? No deberían de consumir su sangre. Inclusive en otro texto dice que ni la grasa, porque como mencionó la hermana Vanessa, ¿verdad? En la sangre se encuentra no solo la vida, sino también todos los patógenos que llegan a desarrollar alguna enfermedad de nuestro cuerpo al consumir la carne, ¿verdad? Y vemos cómo al principio Dios, ¿verdad? Había hecho el cuerpo y la mente del ser humano de una manera equilibrada, maravillosamente, ¿no? Todos sus órganos, de hecho, vemos cómo ellos, a través de la inspiración, nos damos cuenta cómo ellos eran grandes, robustos, ¿verdad? De una estatura que ahorita solamente
podemos imaginarla, ¿verdad? Adán y Eva eran personas grandes, de un tamaño enorme, fuertes, eh, todos sus talentos, todas sus capacidades, todo era perfecto. Sin embargo, pues a raíz del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Todo esto fue menguando a través del tiempo, especialmente a partir de la destrucción de este mundo a través del diluvio. A partir de ahí, Dios les permitió que comieran carne precisamente para que todas estas cosas buenas que había en ellos se, se redujeran. Y vemos cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que de 900 años que ellos vivían, pues a partir del diluvio ahora solo vivían 600, 500, 400, y así se ha ido degradando la raza humana al pasar del tiempo. Y vemos en este tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Eh, cómo se ha degradado tanto que ahora es inclusive raro que alguien siquiera pueda llegar a 100 años de vida. Cuando alguien llega para nosotros es sorprendente porque decimos, wow, qué gran larga vida Dios le ha dado a esta persona. Pero es una persona entre no sé cuántas. Este, y pues ya no poseemos eh, eh, esa bendición de tener vidas longevas, ¿verdad? Voy a leer el siguiente párrafo, que este lo encontramos en Temperancia Cristiana y Higiene Bíblica, las páginas 42 y 43. También se encuentra en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 173, y dice así: desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando, hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antidiluviano eran intemperantes en el comer y en el beber, y querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó y el Señor limpió la tierra de esta contaminación moral por medio de un diluvio. Podemos ver, hermanos, cómo la relación que existe entre la comida que consumimos, ¿verdad? Y la depravación que llega a sujetar al hombre a causa de lo que comemos, ¿verdad? E inclusive hay dichos que lo confirman, ¿verdad? Yo conozco, no sé si ustedes también, yo conozco un dicho muy famoso que dice que somos lo que comemos. Y en este caso se ve representado ahí, ¿no? En cómo este pueblo antidiluviano, después de haber salido de las manos de Dios con toda la perfección que ellos podrían haber tenido, ¿verdad? Ya leímos cómo Dios los había hecho grandes, robustos, llenos de vida, llenos de salud, y cómo pues el alimento que ellos optaron comer sin que Dios se los hubiese permitido, los hizo pues que se depravaran tanto que Dios no hubiese podido siquiera soportarlos más, y tener que tomar esa decisión de finalmente barrerlos de la tierra, ¿verdad? Y si eso fue en el pasado, hermanos, qué nos espera a nosotros en el presente? ¿Será que Dios omitirá eso en nosotros? ¿Será que para nosotros será más compasivo? Nosotros vemos a través de la escritura como tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, es importante para nosotros eh, mirar lo que pasó en el pasado para no repetir la misma historia. Tristemente repetimos y repetimos y repetimos y cosechamos el mismo resultado. Pero vamos, como dije, este tema es sumamente amplio, hay demasiada información y temo que no vamos a poder cubrir mucha información, pero eh, antes de hablar cualquier cosa,
que no sea inspirada, me gustaría que fuéramos directamente a la recomendación divina, porque qué mejor consejo que el de Dios cuando tocamos temas como este, ¿verdad? De las carnes. Y quisiera que fuésemos directamente al libro que estamos leyendo. Hemos recomendado leer el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. En la sección que estamos leyendo, que es la sección número 23 de las carnes, y quisiera pedirle a la hermana si nos ayuda a compartir la pantalla en el libro para que los que no lo tengan puedan seguir de ahí la lectura y podamos todos seguir en la recomendación divina, ¿verdad? Así es de que vamos a leer directamente de la recomendación divina a través de Elena G. de White. Empezamos con el párrafo 639, ¿verdad? Que dice el subtítulo, el régimen a base de carne, un resultado del pecado. Y dice así: Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre podía subsistir había sido destruido, y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de iniquidad y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. Y la tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra precisamente con el diluvio. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Eso lo encontramos en Regalos Espirituales, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, cómo la desobediencia del hombre en querer satisfacer un apetito depravado y comer lo que no se le había dado permiso, originó, pues, ¿verdad? La maldad y la corrupción del hombre, a tal grado que Dios dice, no más, no puedo continuar con esta situación. El hombre ciertamente es carne y en su corazón solamente hay maldad. Entonces Dios puso un hasta aquí en esa generación antidiluviana y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por tanto serán 120 años sus días. Y a partir del diluvio, ¿verdad? Vemos cómo Dios dice, ok, bueno, les voy a permitir que coman cierta clase de animales para reducir su existencia, ¿verdad? Para cortar los años de vida que tenían. Y a raíz de eso, bueno, vino también no solamente la reducción de los años, ¿verdad? Sino vemos cómo vino también las enfermedades, que pues normalmente al principio en ese tiempo tal vez no eran tan agudas, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia, se da uno cuenta pues que la enfermedad más mortal de esos tiempos era la lepra. Pero ahora si lo traemos a nuestros días, hermanos, podemos mencionar una gran cantidad de enfermedades a las cuales el ser humano está expuesto, ¿verdad? Uno de los más peligrosos es el cáncer.
pero hay miles y miles de enfermedades que matan a millones de gente cada año. Y todo, desafortunadamente, todo es producido por lo que comemos. Incluso va a haber personas que digan, bueno, hay enfermedades que son heredadas. No comparto mucho ese pensamiento porque en realidad, a pesar de que sí existan genes dentro de nosotros que sean susceptibles a desarrollar cierta enfermedad causada por, vamos a decir, la herencia genética. Sin embargo, nosotros somos los que le damos la puerta a esas condiciones de que se realizan en nuestro cuerpo. No necesariamente por eso tenemos que desarrollar una enfermedad que nuestros padres o nuestros ancestros tuvieron. Va a depender también de nosotros los hábitos el cambio que hagamos, los hábitos que desarrollamos para permitirle a esos genes que desarrollen en nosotros la misma enfermedad que nuestros padres o nuestros ancestros tuvieron. Si seguimos el mismo patrón de conducta que ellos tuvieron, es muy probable que cosechemos los mismos resultados. Pero si en nuestra vida hacemos un cambio, no tiene por qué ese factor de herencia afectar nuestra vida. Porque todo depende de nuestra alimentación. Vamos a ver el siguiente párrafo que dice depravación de los antidiluvianos, párrafo 640, y dice así. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender cuando hablamos del régimen alimenticio, ¿verdad? Porque inclusive no solamente los alimentos buenos, uno los debe de consumir en abundancia, ¿verdad? Porque aún lo bueno en abundancia, en exceso es malo. Entonces uno debe de aprender hábitos de temperancia. Dice, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos y feroces, y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosante de iniquidad, y de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Vamos a ver el siguiente párrafo que dice el fracaso y la pérdida espiritual de Israel. Dice, el régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Los suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo. Vemos cómo por el descontento de ellos, porque habían sido libertados de Egipto, de la esclavitud, y Dios los estaba preparando para llevarlos a la tierra prometida, y ellos decían, oye, pero es que nosotros extrañamos las ollas de carne de Egipto, lo que comíamos allá, aún a pesar de ser esclavos, teníamos mucho más que comer de lo que ahora tenemos, ya que Dios solamente les daba el pan del cielo, comida de los ángeles, pero para ellos no era suficiente. Para ellos su apetito era tan depravado que para ellos yo me atrevo a decir que ni siquiera les gustaba. Aun cuando dice, ¿verdad? El Espíritu, pero decía que todos los días el maná que caía, perdón,
tenía un sabor diferente. No era el mismo sabor todos los días. Dios le cambiaba la receta, la química, y cada día que caía era un sabor diferente. Sin embargo, no les agradaba. Y por eso hacían complaint, hacían que se quejaban, hacían reclamos contra Dios, ¿verdad? Y Dios escucha eso y dice, bueno, ok, les voy a dar carne, les voy a dar lo que piden. Sin embargo, si nosotros leemos, ¿verdad? La Biblia, nos damos cuenta cómo no solamente hizo soplar un viento del desierto que les trajo codornices a puños, a montones, ¿verdad? Porque dice que el que menos agarraba era, creo que 3 montones de codornices. Pero dice también que todavía estaban masticando la carne, todavía ni siquiera la tragaban cuando estaban empezando a caer muertos. ¿Por qué? Por el desagrado divino, por el descontento de Dios hacia ese pueblo malo, rebelde, que no quería someterse a la voluntad de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque se habían acostumbrado durante tantos años en la esclavitud y desde antes de la esclavitud a desarrollar este apetito pervertido, a la complacencia del apetito, ¿verdad? Tanto que, bueno, al final del tiempo Dios tuvo que deshacerse de esta nación rebelde, de esta nación que no quería someterse, ¿verdad? Y gracias a ello nosotros ahora podemos ser parte de ese pueblo que originalmente eran los israelitas. Ahora nosotros somos considerados el Israel espiritual, gracias a que ellos no quisieron seguir siéndolo. Pero bueno, tristemente, eso pasó de esa manera. Dice, su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa del descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba estrictamente prohibido, como también el de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces, declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas, o en otras palabras, no estaba permitido consumir la grasa y la sangre de los animales limpios. Nosotros podemos ver cómo cuando hemos comido carne, entre más grasita tenga la carne y más sangre, es más sabrosa. De hecho, a la gente le gusta cuando pide su steak, lo pide de una manera así medio cruda, no completamente cocido, ¿verdad? Sino que por dentro todavía se vea o rojito o rosita, que todavía tenga sangre dentro de la carne, porque ese es el sabor. Cuando una carne no tiene nada de esto, pues es como si estuviera uno comiendo plástico, no sabe a nada. Pero Dios había dicho, ¿verdad? Que esto debía ser así. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, ¿no? En la sangre no solo está la vida, sino también están las enfermedades. Y los animales transmiten sus enfermedades al hombre a través de la sangre. Entonces, por eso Dios había dicho, no sangre y no grasa, ¿verdad? Hemos tocado también el tema de la grasa, un tema muy interesante que uno tiene que tener cuidado también con la grasa. Continúa diciendo, solo podían consumirse las reses sanas. Ningún animal desgarrado, mortecino, o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado, podía servirle de alimento, ¿verdad? Otra cosa, ¿no? Tenían que ser animales sanos y tenían que ser cuidadosamente desangrados. Continúa diciendo, por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal del carácter que Dios les señalara,
ni cumplieron los designios divinos. Y esto es interesante, hermanos, porque ¿cuántas veces nosotros deseamos asemejarnos a nuestro Creador, asemejarnos a nuestro Hacedor? ¿Verdad? Ese es el ideal que siempre se nos ha enseñado, que tenemos que ser como Jesús, que tenemos que parecernos a Él. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar cuando nuestra alimentación no corresponde con la dieta que Él mismo estableció? ¿Verdad? Es difícil, es prácticamente imposible. Aquí lo podemos ver en este libro, cómo con una alimentación mala jamás podremos desarrollar el carácter que Dios está anhelando que desarrollemos. Esto va mucho más allá que solamente complacer el apetito. Esto va con tener la capacidad de ser iguales a Dios, de renunciar a todas las tentaciones que Él fue victorioso, que no cayó en ninguna. Y nosotros solemos caer, ¿por qué? Porque lo que comemos debilita nuestras sensibilidades, debilita nuestro pensamiento, debilita todo en nosotros y somos susceptibles a caer en miles y miles de tentaciones. Por eso que Dios demanda, ¿verdad? Y desea que nos apartemos de esta clase de alimentos porque Él desea tener una mejor comunión con nosotros y desea que no solamente obtengamos salud. Muchas veces decimos, bueno, es que quiero ser más saludable, pero ese no debe ser el punto principal. El punto principal debe ser el poder establecer una comunión con nuestro Creador mucho más allá de lo que podemos lograr de cualquier otra manera. Vamos a continuar. El párrafo 642 dice, el régimen sin carne ha de modificar el temperamento. ¿Cuántas veces relacionamos la carne con nuestro temperamento? Hay gente que se enciende así como un cerillo, ¿verdad? Hay gente que no le puedes decir mi alma porque luego ya explota. ¿Y cuántas veces lo relacionamos con esto? Dice así, dice, el Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiera todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos. Y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. Como Dios desea, ¿no? Que seamos saludables, que obtengamos este tipo de vida, pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de la obediencia, ¿verdad? Él desea que la obediencia en nosotros traiga como resultado la salud, ¿verdad? Traiga a nosotros bienestar. Continúa diciendo, el estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos, les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Vamos a saltarnos hasta el párrafo 644. El propósito de Dios para Israel. Ahí, hermana, gracias. Vamos a ver cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Dice, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecer en la tierra de Canaán para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud, ¿verdad? ¿Para qué Dios quería instituir a su pueblo en la tierra de Canaán? Vemos cómo Canaán era una sombra de la Canaán celestial, de la tierra prometida, ¿verdad? Dios la había prometido a sus hijos y quería que en ese lugar, ¿verdad? Ellos fueran un pueblo peculiar, un pueblo puro, un pueblo contento, agradecido, ¿verdad? Y sobre todo lleno de salud. Ese era el propósito de Dios.
Dice, consideremos los medios por los cuales él quería realizar esto. Lo sometió a un sistema de disciplina que si lo hubieran seguido alegremente, habrían resultado para el bien, tanto de ellos mismos como de su posterioridad, ¿verdad? No solo de ellos, sino de su descendencia, de sus hijos. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su propio bien. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y a Eva en el Edén. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos, ¿verdad? No hubiera existido nada de estas cosas si ellos hubieran sido obedientes, si se hubieran conformado a la dieta que Dios les había dado. Hubiera visto pues mucha bendición para ellos y para sus descendientes, ¿verdad? Si hubiesen obedecido, porque ese era el plan de Dios, ese era lo que Él quería ofrecerles, si ellos eran su pueblo fiel, pero pues tristemente, ¿verdad? Él mismo nos dice, somos pueblo de dura cerviz. Continúa diciendo, sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental y habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un sano juicio, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Murmuraron bajo las restricciones de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto les acarreó una maldición. Vemos, hermanos, cómo se repite la historia vez tras vez, vez tras vez. Parece ser que esta maldición no nos quiere dejar, ¿verdad? Yo lo veo ahorita, en mi propia persona. Una de las cosas que a mí me costó trabajo dejar fue precisamente la carne. Yo crecí comiendo carne 7 veces al día. En mi casa solamente había carne para desayunar, para comer y para cenar. Eh, y pues mi cuerpo tan acostumbrado, tan intoxicado, tan mal acostumbrado que cuando Dios nos presenta este mensaje y decir, wow, tenemos que dejarlo, no fue nada sencillo. Sin embargo, nada es imposible con Dios, todo es posible. Eh, Continuamos con el párrafo 645, un ejemplo para nosotros. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O en otras palabras, a nosotros quienes estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque si ellos cosecharon todas esas cosas malas, ¿cuánto más nosotros cosecharemos después de 6,000 años casi ya de pecado? ¿Ustedes creen que la maldad del mundo ha alcanzado en este tiempo incluso a los animales? Claro que sí, claro que sí. Vemos nosotros cómo los alimentan, cómo los crían, cómo los hacen crecer. Todo eso que les ponen, que les inyectan, que les dan para que engorden y crezcan rápido, todo eso es muy malo, cancerígeno, es muy malo para la salud. Sin embargo, bueno, ¿verdad? Perdón, hermano, mi computadora otra vez me dejó tirada, así que voy a volver a reiniciarla mientras tanto.
Ya voy a intentar compartir después. Ok, gracias. Claro que sí, hermana. Voy a continuar leyendo. Vamos a ir al párrafo 648. El título es De vuelta al régimen original. Dice de la siguiente manera, párrafo 648 dice, una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Este párrafo para mí es más claro que el agua, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, para nuestra alimentación? Traernos de regreso al plan original. Y decimos, bueno, ¿y cuál es ese plan? Es sencillo, hay que ir simplemente al Génesis y hay que ver qué es lo que Dios le dio a su pueblo en el principio, qué era lo que él pedía, que pues de lo cual se alimentasen, ¿verdad? ¿Cuál fuese ese régimen para ellos en el principio? Y él nos quiere llevar de vuelta, él nos quiere llevar precisamente de vuelta a ese plan original. Párrafo que sigue, 649 dice, las hortalizas, las legumbres, las frutas, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre, ¿verdad? El consumo de carne es antinatural. No es algo que Dios había establecido para nosotros. O sea que cada vez que consumimos, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. En el Edén no debía de haber muerte. Nosotros no debíamos de sacrificar ningún ser que Dios creó para nuestro consumo. Dice, no es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales. ¿Cómo pueden quitar la vida a seres de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Lejos de quitarles la vida, nosotros deberíamos de cuidar de estos animales, porque Él no los puso a nuestro cuidado, nos hizo mayordomos de su creación. Eh, y, y pues esto es no nomás porque sí, ¿verdad? Todo en las cosas de Dios, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Y nosotros deberíamos de cuidar de esta naturaleza, de estos animales, porque todos juegan un papel importante dentro del ecosistema, dentro de la vida. ¿Verdad? No es, ningún animal está porque sí, todos tienen un propósito. Y hay unos mucho más grandes que otros, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el ejemplo de las abejas. Ellos juegan un papel bien importante en nosotros. ¿Verdad? Muchos dicen que si las abejas desaparecen, hasta nosotros podríamos desaparecer. O sea, hay animales en la creación que son muy, muy necesarios para nosotros, ¿no? Para mantener todo esto en orden y en balance. Vamos a continuar con el siguiente párrafo 651, la preparación para la traslación. Y esto también es importante, hermanos, porque si nosotros estamos queriendo ser trasladados al cielo, necesitamos prepararnos. Y vamos a ver cuál es la recomendación. Dice de la siguiente manera, los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre deberíamos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud deberían estar educándose especialmente para sustituir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas
Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios, ¿verdad? No solamente que nos educamos nosotros para consumir lo que habremos de consumir en el cielo, ¿no? Sino que con nuestro ejemplo podemos motivar a mucha más gente a que haga este tipo de cambios. ¿Verdad? Es una cosa que, por ejemplo, yo estoy tratando de infundir en mi familia, en mis hermanos, que al igual que yo, pues crecimos de una manera no muy saludable, ¿verdad? Pero estamos tratando de compartir, ¿verdad? Porque no es fácil, este tema es un tema que no a mucha gente le gusta, pero sin embargo es nuestro deber compartir, ¿verdad? Porque uno no sabe cuándo Dios hará germinar la semilla en los corazones de toda esta gente a la cual se le comparte. Párrafo 652 dice, el principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben suplirse, pero es necesario que debido a el hombre sea dominado por el apetito. ¿Continuarán quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso? Esas mismas personas que tratan de ser santas, puras y refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles celestiales. Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado, y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Y cuando se dice temperancia en todas las cosas, no solamente se refiere a la carne, ¿verdad? Hay miles de cosas que nosotros tenemos que aprender a cambiar, a sustituir, a modificar, ¿verdad? Porque aun cuando provenga de la naturaleza, no significa que es saludable, ¿verdad? Yo les puedo poner un ejemplo. eh, que hay por ejemplo, los hongos, ¿verdad? Que, bueno, son cosas que nacen de la tierra, no pueden ser malos. Todo mundo dice que son buenos. Sin embargo, hemos visto aquí mismo en estos estudios, ¿verdad?, de que no son buenos como nosotros creemos. De hecho, son malos. Eh, pero así como eso, hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender y ser cuidadosos en el consumo de todo este tipo de cosas que son perjudiciales para nosotros. Perdón, Eh, hermano, sí, ¿me hermana. podría decir por dónde va? Gracias, que ha podido. Sí, vamos a brincar hasta el párrafo 655, Sí. perfeccionando la santidad. El tiempo corre demasiado rápido, hay demasiada información y apenas estamos llegando a lo bueno. Dice, perfeccionando las santidades, párrafo 655, deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer en nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho, ¿verdad? Esto es algo que todavía no se ha hecho entre nuestros hermanos. ¿Por qué? Por el rechazo, por la falta de conocimiento, por tantas cosas. Pero es nuestro deber, ¿verdad? Compartirlo para que cada vez más, especialmente el pueblo de Dios, acepte esto y viva esta verdad en sus propias personas. Dice, hay personas que deberían estar dispuestas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual, ¿verdad? No solamente lo que concierne a nuestra salud física, sino vemos claramente ahí que inclusive la mental y la espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que si tenemos un cuerpo enfermo, es imposible poder conectarnos con Dios de la manera que tanto nosotros quisiéramos como Él desearía tener con nosotros, ¿verdad? El alimento afecta nuestra espiritualidad. Y ese es otro punto que tenemos que considerar. Eh, Continúa diciendo, muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con
Él. Y esto es terrible, no sé ustedes, hermanos, pero hay un dicho que he forjado en mi persona como cristiano, como hijo de Dios, y siempre he dicho, he caminado un largo camino en esta vida de cristianismo. He, he avanzado mucho para al final perderme. No vale la pena, hermanos. No vale la pena s- tener 20, 30, 40, 50 años de adventistas cuando al final Jesús nos diga, como le dijo a las 5 vírgenes fatuas, no os conozco. Es terrible, esas son las frases más terribles que podemos escuchar de la persona a quien nosotros amamos. ¿Y todo por qué? Porque no estuvimos dispuestos a renunciar del todo a lo que nos separaba eh, de Él. Así es de que esto es importante, hermanos. Léanlo, medítenlo, ¿verdad? Dice que pronto abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con Él, porque no están dispuestos a seguir eh, los estatutos, principios que el pueblo de Dios sigue. Dice, en todas nuestras obras debemos obedecer las leyes que Dios ha dado para que las energías físicas y espirituales puedan obrar armoniosamente. Los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el Evangelio y sin embargo no estar purificados ni santificados. Los ministros deben de ser estrictamente temperantes en su comer y en su beber, no sea que hagan sendas torcidas para sus pies, desviando al cojo. Los que son débiles en la fe del camino, sí, mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitando toda la fuerza del mensaje que llevan. Los que complacen, los que se complacen en comer carne, en tomar té y en la glotonería, están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Vemos, ¿verdad? La semana pasada la hermana Vanessa comentaba precisamente, ¿verdad? Este texto en la Biblia que dice que Dios nos enterrará con dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos rechazado el consejo, hemos preferido las ollas de Egipto y tarde que temprano vamos a cosechar los resultados, que es la enfermedad y eventualmente la muerte. Continúa diciendo, los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. Wow, otra cosa interesante, ¿no? Para poner eh, en nuestro pensar, ¿no? Eh, el consumo de estas clase de carnes no solamente fortalece las propensiones inferiores, y esto está hablando precisamente de las tendencias bajas, las pasiones bajas, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Eh, no sé cómo mencionarlo, ¿verdad? Ustedes entienden a lo que me refiero. Este tipo de alimentación es lo que promueve, ¿verdad? Que uno tenga este tipo de sentimientos, de pensamientos impuros, ¿verdad? Y dice que estorba el progreso de la espiritualidad. Y no solo eso, dice que impide que podamos discernir entre lo que es bueno, entre lo que es verdad. Y eso yo lo veo en nuestro propio ejemplo, como en nuestras propias iglesias muchas veces el predicador nos dice cosas que a veces ni siquiera están en la Biblia. Y nosotros, por cómo estamos,
Solamente decimos amén y ni siquiera sabemos si lo que dijo realmente es un así dice Jehová. Y es porque, bueno, estamos tan contaminados que no podemos discernir entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Y como ejemplo solamente les voy a decir una cosa, y tal vez muchos de ustedes lo han escuchado en sus iglesias, que muchos dicen, es que no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga, porque tenemos esta naturaleza pecaminosa y por eso es de que nunca podremos dejar de pecar mientras vivamos aquí. Y eso es una mentira terrible. Ni siquiera está apoyada en la Biblia. Ustedes pueden leer la Biblia de principio a fin y esa declaración no está apoyada en la Biblia, sino lo contrario. Hay cientos de declaraciones en la Biblia de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios. Eh, Así como esa declaración, hay miles de declaraciones de que sí, efectivamente podemos llegar a tener la vida victoriosa que tuvo Jesús y no lo que se nos dice. Pero tristemente, como decimos, ¿verdad? Lo que comemos hace que nosotros no podamos discernir entre la verdad y el error. Y terminamos diciéndole amén al error. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Párrafo 656, hermana. Dice, los que pretenden creer la verdad han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de manera que Dios y su causa no sean de ninguna manera deshonrados por sus palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. ¿Estará Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras, deben abandonar el uso de la carne? Si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje. Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. ¿Verdad? Podemos ver claramente, ¿verdad? Que a la hermana White se le mostró claramente que el pueblo de Dios debe de tomar una posición firme en cuanto a no comer carne, ¿verdad? Eh, y eso ella lo repite muchas veces. Se le mostró, se le volvió a mostrar, se le repitió en cuanto a este tema del régimen alimenticio, porque es algo muy importante. No es solamente que, bueno, vamos a tener una mejor salud, sino que Dios desea mucho más que solamente darnos una buena salud. Dios desea que podamos estar en comunión con Él eh, y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Párrafo 657 dice, los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. Cuanto contribuye eso a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios. Párrafo 658. El uso común de la carne de animales muertos ha tenido una influencia deteriorante sobre la moral, así como sobre la constitución física y una salud pobre en una variedad de formas. Revelaría ser resultado seguro del consumo de carne, si pudiera rastrearse la causa del efecto. Vamos a leer nada más, vamos a terminar esta sección, vamos a leer el párrafo 659, que es importante, y ahí vamos a terminar por hoy. Vamos a dar un tiempo para ver si hay preguntas o algo, pero vamos a leer el último. 659 dice, los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión. No tienen la mayor excusa por comer carne de animales muertos. No hay excusa para comerla, de acuerdo al texto, ¿verdad?
Eh, no hay excusa. Dice, la maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne, ésta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. Vamos a parar ahí porque, como les digo, falta mucha más información y vamos a continuar la próxima semana desarrollando este tema de la carne. Yo también tengo mi propia investigación, pero pues considero que ya aquí lo que la instrucción divina nos dice ya nos está diciendo más de cualquier otra información que podamos presentar, ¿verdad? Pero sí quisiera abrir micrófono si alguno tiene preguntas, eh, a ver qué es lo que consideran, ¿verdad? Sí, hermano, muchas gracias. La verdad es un tema muy controversial y cuando presentas esto es como cuando te escuecen en la herida con limón y pues no sé por qué, pero bueno, yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial pues que nos ha ido cambiando y a medida que va sometiéndote a Él pues ves, ¿no? Desgraciadamente vivo en mi casa con mis chicos, mis tres jóvenes y ellos no son adventistas. Y claro, al principio yo les empecé a dar una alimentación diferente y me dijeron, la vegetariana o la vegana eres tú, nosotros queremos carne. Entonces, cuando yo voy a comprarles, como les digo yo, el muerto, me da una cosa en el estómago, me dan náuseas, o sea, es algo raro, ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa esto. No me gusta, no sé, o sea, como que ya no, Dios te ha hecho algo en ti, te va limpiando y te va quitando ese gusto, ¿verdad? No es fácil, Amén. como dijo el hermano, pero como dice en Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Entonces hay que rendirnos, someternos y hablar con Dios, ¿no? Al principio estos temas van a ser como en tu cabeza una guerra espiritual, como estamos viviendo en este conflicto. Vas a tener la voz de Dios diciéndote, no lo hagas, vas a tener otra voz diciéndote, no pasa nada, puedes seguir. Entonces, necesitamos someternos a Dios, orar y pues no es quitar las cosas, sino reemplazarlas, hermanos. Tenemos las lentejas, los garbanzos, tenemos la quinoa, tenemos, en otros países le llaman porotos de todos los colores, en mi tierra le llaman frijoles y nosotros tenemos una gran variedad. Tenemos también la soya o soja, dependiendo del país. Eh, Hay una soya que es orgánica y otra que es transgénica. Tenemos que diferenciarlas. Una germina y otra no germina, otra es el grano más pequeño y el otro no. Entonces, Dios nos ha dejado muchas herramientas y muchos alimentos para que podamos seguir en esta línea. Como decía el hermano, ¿no? O sea, la santificación es un tema tremendo que a la gente no le gusta. Y bueno, no sé, solamente les quiero decir que en Éxodo capítulo 25, versículo 5 dice que necesitaban un animal sin mancha y sin tacha. ¿Qué quiere decir eso? Es sin pecado, ¿verdad? Entonces, si Cristo tenía que vivir una vida perfecta, hay algo que se llama el santuario celestial. Y en el patio del santuario celestial estaba el altar de sacrificios y estaba lo que viene siendo el lavacro. Cuando tú entras al altar de sacrificios, ahí van a sacrificar el cordero, pero él tenía que vivir una vida perfecta, como dice en Hebreos. En Hebreos dice que él tuvo que ser obediente sin ser desobediente. Entonces, si él tuvo que vivir esa vida perfecta, ¿qué más nosotros? Quiero traer un texto que está en 1 de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. También en 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O
sea, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es importante. Y luego ahí mismo en el versículo 6 perdón, el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, mm, nosotros necesitamos abandonar el pecado. Sí que es verdad que nosotros, nos cuesta muchas cosas, ¿no? Nosotros ninguno somos santos, ninguno de nosotros somos dignos, pero tenemos a Cristo en nuestras debilidades. Él se gloria y en la perfección de su vida. Cuando invitamos la presencia de Cristo, tenemos una lucha espiritual, como dice Pablo en Romanos 7, ¿no? No es fácil, hermano, pero necesitamos ir como dice el Señor, como dice en Proverbios 4:18, y que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no lo vamos a alcanzar hoy ni mañana. Es una lucha espiritual, es un camino que el Señor nos va a ayudar a seguir, ¿cierto? Y pues los animamos desde aquí. Estas charlas no son para criticarte ni para señalarte. Estas charlas son para decirte que sí se puede, que nosotros somos pecadores, que nosotros también somos débiles, que hemos tenido lucha y que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y si está trabajando en nuestras vidas, también puede trabajar en tu vida, hermano, que nos estás escuchando. Estas charlas son para compartir en testimonio en primera persona de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y como hermanos queremos compartirlo contigo y que Dios no nos ha hecho cementerios ambulantes. Nuestra barriga no es una tumba, porque cuando tú tienes una carne, mira, te voy a poner solo un ejemplo, ya terminamos. Si tú tienes un trozo de tierra aquí y le tiras semillas, le tiras agua, y luego tienes aquí de este lado un trozo de tierra que le pones una carne, ya sea la que sea, llega un momento que esa carne se va a pudrir con el tiempo si le pones agua y pasan los días. Pero si tú pasan los días de este lado, esas semillas van a germinar y contienen vida. Entonces, si se pudre en la tierra y si se pudre en todas partes, ¿cómo no va a pudrirse dentro de nuestro propio organismo? Todas las carnes tienen un proceso de, ¿cómo se llama eso? De digerir. Todas tienen un proceso de digestión y hay unas que son más lentas, hay unas que son más rápidas, pero igualmente el cuerpo necesita hacer una transición, ¿cierto? Y es necesario que nosotros nos sometamos al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo, porque solos no lo vamos a poder conseguir. Y nosotros hoy te invitamos a ti y a cada uno de los que nos están viendo a que oremos y nos sometamos a Dios, que Él lo va a hacer todo por cada uno de nosotros. Ese es el Y lo mensaje. más lindo de esto, hermana, es Sí, que Dios dice que Él nos puede dar la fortaleza para poder vencer, para poder lograr. Dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos quiere habilitar. Él solo desea el deseo de que uno puede decir, Señor, ayúdame a dejar todo los malos hábitos que traigo yo en mí para poder hacer un cambio en mi vida. Y como dice el tema de la canción que usted pone al principio del tema, dice, seguir el estilo de vida que Él nos ha dejado. Y por lo tanto, Él desea, nos quiere proporcionar esa victoria para poder lograr. así es, amén. No sé si acabamos aquí. ¿Usted quiere? Puedo orar, si no hay ninguna pregunta, Sí, puedo orar. Antes bueno, de orar, antes de orar quisiera añadir un poquito lo que dijo con respecto a sus hijos. Tengo mi hermano que está pensando, si es que le dan la visa, venir a visitarnos aquí a los Estados Unidos. Y pues ellos no, como dije hace rato, ¿verdad? Yo estoy tratando de compartirles, pero pues no, ellos siguen comiendo como comen siempre, como siempre han comido. Y una de las cosas que me dijo la última vez que hablé con él fue de que, y entonces si vamos allá a visitarlos, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer para la comida?
Entonces le digo yo, le respondo, ¿verdad? Con una sonrisa, le digo, bueno, hay dos opciones. Una es de que coman la comida que nosotros les presentemos y la otra es de que ustedes decidan ir a comprar su propia comida y cocinarse porque nosotros no, ni les vamos a presentar y ni vamos a participar de la comida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desarrollado ya un principio de vida, ¿verdad? No es ni siquiera un hábito, es un principio. Y esto es algo que Dios quiere desarrollar en cada persona, ¿no? Vivir por principios bíblicos. Vivir por una, así dice Jehová. Entonces, mi hermano pues se ríe, ¿no? Como diciendo, pues, pues casi prácticamente la respuesta ya está ahí, voy a tener que ir a comprarme mi comida. Le digo, pues no puedo hacer más. Entonces, a veces hay que no ser malo para con nuestras familias, pero sí que ellos se den cuenta nuestra posición, ¿verdad? Que así como pues no los forzamos a que ellos tomen un paso así, pero tampoco ellos pueden violar nuestra posición, ¿verdad? Debe de haber un balance en todo, aún hasta entre la familia. Y sí, los invito, hermanos, gracias por estar con nosotros, por unirse. Los invito a inclinar el rostro para terminar con una palabra de oración. Oh amante Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque tú eres el único digno de honra, de alabanza. Tú eres el único Padre que por tus méritos en la cruz nos has logrado restituir de nuestra condición caída y alejada, Padre, de ese gran abismo que había entre tú y nosotros, Padre. El sacrificio de tu Hijo Jesús ha cerrado la brecha y te damos gracias por ello. Te alabamos y te glorificamos porque a ti eres el único a quien debemos alabar y exaltar y brindar toda nuestra adoración. Padre, ayúdanos a entender que todas las recomendaciones, Padre, que nos das a través de la Biblia y del Espíritu de profecía son para nuestro propio bien. Que tú reprendes a quien amas, Padre, y que deseas lo mejor para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a entender si hasta aquí, Padre, no hemos sido lo suficientemente sabios para tomar decisiones buenas, decisiones para la vida eterna. Padre, obra a través de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de los que está conectados y a través de los que se van a conectar en las diferentes plataformas, Padre. Trae convicción a sus vidas. Padre, trae el deseo, como dice tu palabra, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Es un camino difícil, es un camino que requiere mucha investigación, alejarse de muchas cosas, Padre, pero no es imposible. Dice tu palabra, ¿verdad? Que tú nos habilitarás para poder hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti, a prepararnos para la vida eterna, como lo leíamos en el texto anteriormente, ¿verdad? Esa preparación para ser trasladados al cielo. Ayúdanos a acostumbrarnos aquí, a comer lo que habremos de comer allá, porque no será nada fácil llevar un apetito a base de carne y encontrarnos allá, de que allá no va a haber eso. Padre, ayúdanos a acostumbrarnos, a acostumbrar nuestro paladar, alimentarlo con las cosas que tú has dejado para nuestro consumo, que podamos traerlo a nuestro paladar como un gozo, como un deleite a nuestro ser. Y Padre, ayúdanos a entender el gran sacrificio que has hecho por nosotros, porque solamente de esa manera, viendo, reconociendo lo que a ti te costó, todo lo que tú dejaste por nosotros, que gracias a ese sacrificio y en agradecimiento y en amor a ti podamos nosotros dejar lo poquito que tú nos pides que dejamos. Padre, tú has hecho lo imposible, tú has hecho lo más grande. Y Padre, ayúdanos a nosotros a hacer lo poquito que tú quieres que dejemos para poder asemejarnos a ti, para poder crecer en la fe. Y prepáranos, Padre, para tu venida. Hoy más que nunca estamos cerca de que ese suceso se realice, Padre. Las cosas que vemos en el mundo, lo que está pasando en los gobiernos, en la naturaleza, Padre, todo nos da la indicación de que tu regreso está a la puerta. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a estar listos para encontrarnos contigo el día que vengas con poder y gloria en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús, y a ti sea la honra. Amén. Ujú. Sí. Amén. Gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana con Daniel y Apocalipsis con el pastor Cardona.
miércoles volvemos a tener tema de salud y el viernes, si Dios mediante, testimonio. Gracias, hermanos, a la hermana Sarita y al hermano Julio César, que siempre nos están acompañando. Dios les bendiga y esperemos que haya suerte que esta vez sí nos dejen el video. Ore, mi hermano, porque no hay libertad de Ahora, expresión. Así es, hermana. Sí, Bendiciones para cada uno de ustedes. igualmente, gracias. Hoy necesitamos cambiar nuestra manera de actuar para vivir vidas plenas. Hoy necesitamos cuidar nuestra salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo